De Dios y de nuestra querida patria, damos por inicio la sesión de la Comisión de Transporte y Telecomunicación. ¿Sí? ¿Sí? Presidente, en la cuenta tenemos solo un documento, que es del analista de la Biblioteca del Congreso ¿Pero Nacional, dónde está la...? señor Nicolás García, mediante la cual acompaña el informe titulado Estimación del costo de siniestros de tránsito en Chile, periodo 2018-2023, que esto se refiere al proyecto de ley que modifica la ley de tránsito con el objeto de elevar las sanciones aplicables a quienes infrinjan la prohibición de conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Es el boletín 17.118-15. Esta es una moción suya y el senador Keitel. Eso es lo único. Bueno, entramos en la tabla y continuamos con el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley de fomento a la marina mercante y a la ley de navegación para fomentar competencia en el mercado del cabotaje marítimo con urgencia calificada de suma. Boletín 14.532-15. Presidente, la sesión pasada, cuando se sometieron a votación las indicaciones 28, 29, 30 y 31, que inciden en el inciso tercero del artículo sexto del proyecto, se produjo un empate en la votación, así que lo primero que habría que hacer es repetir esa votación. Yo, digamos, estuve trabajando en este tema para buscar un mejor acuerdo y de repente una de las cosas que podríamos cambiar es el tema de cambiar el deadweight, que es algo que ya no se usa mucho en vez de deadweight y usar TRG, que es lo que más se usa, el tonelaje de registro grueso, que es lo que más se utiliza hoy en día. El deadweight está un poco de lado y podríamos poner 10.000, TRG 10.000, que eso quedarían 7 empresas que podrían reputar naves y que es bastante equilibrado. ¿Por qué se están tomando decisiones en función de cuántas ¿No? empresas quedan? Me parece Bueno, es que eso lo planteó el sí, Ejecutivo, no lo planteé me yo. parece una mala forma de estar Bueno, haciendo. eso no lo planteé yo, lo planteó el Ejecutivo la vez pasada. Yo solamente... Puta, weón. Traje a la medida, no. Presidente, Sí, Alan. desde el Ejecutivo lo que nos interesa, la verdad, es tratar de ampliar la cantidad de empresas que están en condiciones dentro de un determinado margen. Y pensamos que la propuesta tiene interesante, debe ser que Bruto, por supuesto, la verdad que la vemos como ambas buenas. Sin embargo, proponemos que en vez de 10.000 sea un poquito menos, 9.000, y de esa manera hay una de las empresas que había estaba quedando dentro que hubiese quedado fuera en este caso. Y por lo tanto, lo que nosotros le proponemos es aceptar su propuesta, pero ajustarla de 10.000 a 9.000. Y con eso, yo creo que vamos a encontrar un acuerdo que vamos a estar todos de acuerdo, que un poquito va a permitir que una de las empresas que estaba quedando fuera pueda, que no, la verdad que no sé ni cuál es, ¿ah? Pero eso, que lo interesa es que haya mayor cantidad de empresas. Senador Walker. Sí, presidente, me parece pertinente la propuesta del Ejecutivo, porque de lo contrario podría parecer, como bien acota el senador Saavedra, que estamos dejando a una empresa afuera o a una nave afuera,
y las leyes por definición tienen que ser abstractas, generales y permanentes. Perfecto, hagámoslo así. Sí. Y con TRG, ¿o no? ¿Sí? ¿Arqueo bruto? Sí, ¿Arqueo bruto? tonelaje de arqueo bruto. ¿Ah? No, no es lo mismo. Tonelaje de arqueo bruto. Ya, lo que estamos proponiendo es arqueo bruto, que entiendo que es la propuesta suya, 9.000. ¿Sí? Es Eso. exacto. Llegamos a acuerdo. Estaba contento. Sí, por favor. Ya. Las indicaciones 28, 29, 30 y 31, que para sustituir el inciso tercero del artículo sexto por el siguiente, quedaría con la siguiente redacción. Asimismo, para los efectos de la reserva de carga, se reputarán como chilenas las naves arrendadas o fletadas por empresas navieras chilenas, siempre que el arrendamiento o fletamento sea por un plazo no superior a 6 meses, el que será renovable total o parcialmente con autorización del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones hasta por otro periodo igual. Podrá reputar como chilena hasta el 50% del número de naves que conforme su flota registrada en el país. La empresa naviera cuyas naves registradas sumen, aquí está el cambio, sumen en conjunto un arqueo bruto de 9.000 toneladas o superior. ¿Ya? Para efectos de lo anterior solamente se contabilizarán. Sí, es que ahí lo redactamos bien. O superior, ¿sí? Ya. Para los efectos de lo anterior, solamente se contabilizarán las naves que se encuentren en operación, según la forma y condiciones que establezca el reglamento. Las referidas empresas solo podrán reputar naves de una eslora mayor o igual a 120 metros que no hayan formado parte del registro de bandera chilena en los últimos 3 años. Esto también es una modificación, porque decía 5. Esto solo podrá efectuarse por un tiempo acotado en casos de necesidad pública, tales como situación de desabastecimiento o estado de catástrofe, mediante una resolución debidamente fundada en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Para los efectos de la resolución respectiva, las empresas deberán remitir tales contratos de arrendamiento o fletamento al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones dentro del plazo de 7 días hábiles contados de la fecha de su suscripción del respectivo contrato. ¿En votación? En votación. En votación la nueva redacción. Senador Walker. A favor, entendiendo que esto es un consenso que se ha llegado a la mesa con los asesores y el Ejecutivo. Senador Van Rysselberghe. A favor. Senador Saavedra. A favor. Presidente. A favor. Entonces las indicaciones 28 y 29 se entienden aprobadas con modificaciones por 4 votos a favor. Y las indicaciones 30 y 31, que también inciden en esta materia, que se refieren a los metros de eslora, se entienden aprobadas con la misma votación, pero sin modificaciones. También hay que hacer presente que en la página 19 del comparado, el número 5, que se refiere al artículo 6, las indicaciones 21, 22, 23 y 24 se entenderían rechazadas porque estas indicaciones eran para eliminar el artículo propuesto. Con la misma votación sería página 19 del comparado. 4. ¿Se entenderían rechazadas? La votación de la indicación 21, 22, 23 y 24, que se entenderían rechazadas con la misma votación 4-0. Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Luego pasaríamos a la página 24 del comparado, artículo segundo.
El artículo segundo Sí. introduce diversas modificaciones en el inciso segundo del artículo 11 del decreto número 2222 de 1978 que sustituye la ley de navegación. Respecto a este artículo, tenemos en primer lugar la indicación número 32, que incorpora un número nuevo. Esta indicación es de los senadores señores Kusanovich, Kuchel y Sandoval, para incorporar a continuación del número 3 el siguiente número nuevo. Estamos en la página 26 del comparado. Número 4. Agrégase el siguiente inciso final. Sin perjuicio del anterior, cuando el propietario de una nave que se pretenda matricular en Chile tenga por objeto realizar actividades de cabotaje en rutas cuyo origen, destino o puerto intermedio se encuentre en las regiones de los lagos Aysén o Magallanes, se requerirá que dicho propietario sea persona natural chilena o persona jurídica constituida en Chile, en la que la mayoría del capital social pertenezca a personas naturales o jurídicas chilenas. Esta exigencia se extenderá también a las personas jurídicas que a su vez sean socias o comuneras en el dominio de la nave conforme a las reglas de este artículo. Este artículo de la propiedad a mí me preocupa un poco en el tema de la estrategia, un tema geopolítico estratégico del Estado, y sobre todo con los países limítrofes fue la propiedad del tema de la conectividad. Ese tema a mí me preocupa, me habría gustado tener la opinión del comandante en jefe, el nuevo comandante en jefe al respecto de esto, pero creo que lo hicimos tarde. Sí, votación, ¿no? De la Armada, sí. ¿Puedo comentar? Sí. Muy bien. Solo recordar que el comandante en jefe de la Armada, en su minuto, el almirante de la Maza, transmitió con harta energía de que este era un proyecto de ley que no ponía en riesgo de la soberanía, porque se han tomado varias precauciones al respecto. Al respecto en particular de esta indicación, a nosotros nos parece bien preocupante y sugerimos rechazarla por distintas razones. Por una parte, creemos que perjudica la potencial creación de empleo que busca el proyecto, y por otro también creemos que resulta imposible de materializarse en la práctica por distintas razones. Voy a enumerar. Lo primero es que la indicación busca mantener barreras a la constitución de empresas extranjeras que quieran operar en el sur austral, bajo ley tributaria y laboral chilena, y sobre ese punto, la verdad que todos los expositores han sido bien claros de que es importante que acá la entrada de nuevos actos sea, de nuevos actores, sobre todo sean en cancha pareja, ¿no? Segundo, mantener estas barreras impide que venga inversión extranjera a Chile y contrate personal chileno para operar las naves bajo bandera chilena, que es parte de lo que este proyecto exige. En ese sentido, de mantenerse el proyecto, se perdería la oportunidad de fomentar empleo nacional como el proyecto pretende. Y respecto a la practicabilidad, y aquí esto es bien importante, la verdad que resulta impracticable que los requisitos para constituir una empresa dependan de decisiones comerciales que seguramente van a ser futuras. No tiene sentido que la empresa que quiera operar en el sur tenga mayores restricciones para constituirse que aquellas que quieren operar en la zona central o en el norte. La verdad que no existe ningún precedente en el país de una normativa igual. Finalmente, creemos que es muy difícil o imposible de fiscalizar. Si una empresa constituida el día de mañana quiere empezar a operar en el sur, debería modificar toda su estructura societaria, toda su estructura de capital, de directivos, lo que creemos que no tiene sentido. Tampoco se establecen mecanismos asociados de fiscalización, y por eso creemos que esta es una indicación que es evidente que hay que rechazar. Esa es nuestra opinión. Sí, agregando lo que dice el ministro Muñoz, que por supuesto lo comparto, me gustaría enfatizar tres cosas. La primera, como nosotros como Ministerio de Economía, uno de nuestros roles principales es promover la inversión extranjera en el país. Y creemos que hay bastante consenso respecto a que la inversión extranjera es algo positivo. Y por inversión extranjera se entiende cualquier inversión de una empresa que tiene más de 10% de capital internacional. Aquí incluso es más exigente por el planteamiento que se realiza. Y no vemos ninguna razón, ¿no es cierto?, para que, si estamos en general promoviendo la inversión extranjera en el país, no queramos inversión extranjera en este caso en específico. La segunda razón es lo que decía el ministro Muñoz, y que me gustaría enfatizarlo. Una de las cosas que hemos escuchado acá es la preocupación por el empleo. Cuando uno lo que les dice a la empresa extranjera es: usted venga a invertir acá y va a tener que operar con bandera chilena y por lo tanto contratar al 100% de trabajadores chilenos, estamos haciendo
estamos generando condiciones para que tengamos más empleo nacional. Por lo tanto, es una inversión extranjera que va a crear 100% de trabajo nacional. ¿Por qué querríamos a una empresa extranjera que quiere venir a Chile, operar acá y dar trabajo a 100% de personas de Chile? ¿Por qué queríamos prohibirle que lo haga? No hay ninguna razón, de acuerdo a las cosas que hemos escuchado en estas conversaciones, presidente. Así que por todas esas razones, también se dijo ya lo de seguridad que fue descartado por el almirante de la Maza en su minuto. Por todas esas razones, nosotros creemos que... y una cosa más que me gustaría resaltar, también política. Nosotros hicimos muchos cambios al proyecto del presidente Piñera. Porque por distintas razones, pero entre otras cosas por un tema de viabilidad política. El diseño del gobierno anterior era que se eliminaba cualquier restricción de cabotaje, para decirlo en simple. Pero esto lo mantuvimos. Esto es una de las cosas que tenemos acuerdo, es una de las cosas principales que tenemos acuerdo entre los dos proyectos. Y que dos gobiernos, bien distintos, como ustedes lo saben, compartan totalmente que no tiene ningún sentido frenar la inversión extranjera cuando además le vamos a estar diciendo que opere con bandera chilena. Yo creo que es por algo. O sea, que equipos técnicos tan diversos en el fondo todos estén de acuerdo en lo mismo y que este sea el elemento central de los dos proyectos de ley que se mantiene, o del mismo proyecto pero en sus dos versiones que se mantiene, yo creo que también es un argumento relevante que debiera ser considerado. Por todas esas razones, presidente, nosotros creemos que lo ideal es rechazar esta indicación. Lo que pasa es lo siguiente, que el actual comandante en jefe cuando vino acá como Directemar tenía otra opinión. Por eso yo quería saber cuál opinión mantiene hoy día como comandante en jefe. Él dijo que eso sí afectaba el tema de la soberanía. Y esto existe. Por ejemplo, en la zona de Puyehue, los argentinos no pueden tener propiedad en limítrofes en esa zona, por ley. Entonces, esto no es algo raro. Imagínense lo que pasa en los lugares donde hay conectividad. En el estrecho de Magallanes, por ejemplo, que el 80% que cruzan son argentinos. El día de mañana el tipo pesca en su barco y se lo lleva. Entonces es un tema que es para darle vuelta. Si esto no está en la ley actual porque está nomás, tiene una historia y no por eso está en Estados Unidos, está en Japón y hay un montón de partes donde está en Europa, etcétera. Entonces tiene una razón de ser. Si no es una cosa tan... Y esto radica en la movilidad de la industria. Cuando las industrias son móviles generan este problema. Pero bueno, yo estoy en contra. Sometámoslo a votación nomás. Yo lo que pido es que seamos coherentes con nuestros actuar cotidiano como políticos, porque los que estamos aquí somos eso. Siempre estamos reclamando que el presente gobierno no ha tenido una política de crecimiento. Bueno, esta es una ley pro crecimiento, una ley que efectivamente abre las puertas a la inversión y a la inversión extranjera. Ahora, no es llegar y venir e invertir, hay un estatuto de la inversión, o sea, está regulada también la inversión extranjera. No es que usted coloque una nave y mañana si se enoja se la lleva. Hay todo un protocolo que cumplir en esto, entonces no es tan libre albedrío que haya inversión y después si usted se enoja se va o no funciona así. Esta no es la ley de los partidos políticos, esta es una ley de inversiones que está regulada y que ha permitido que haya en su momento las mejores de las inversiones en el país. Adelante, senador. Gracias, presidente. Sí, bueno, Chile es un país abierto al mundo, en eso ha sentado las bases de su capacidad de crecimiento desde el año 90 en adelante, cuando Chile se reinsertó al mundo mediante los tratados de libre comercio. Particularmente en las regiones del norte, esto es algo muy relevante. Yo quiero poner un ejemplo. El día domingo, como digo, la conmemoración del Día del Minero, tuvimos la posibilidad de concurrir a una misa por el Día del Minero en las faenas de Bucobre, el proyecto que el ministro de Economía conoce muy bien. Y le pedíamos a Bucobre que exportara el futuro concentrado. El proyecto ya está aprobado por el puerto Coquimbo y no por el puerto San Antonio. Les decía, sí, pero para eso es fundamental la ley de cabotaje, o sea, para eso es fundamental poder liberar el cabotaje. Yo entiendo que en la región del sur del país hay una particularidad, pero ojo, hoy día constituir empresas en Chile es muy fácil, uno puede constituir empresas en un día, de hecho,
por esta misma política que hemos tenido en libertad económica. No sé si es constitucional esta norma, tengo las dudas respecto de la constitucionalidad, respecto a la igualdad del Estado en las cargas públicas, respecto al artículo 19, número 21 de la Constitución. ¿Podría tener problema de constitucionalidad la norma tal como está planteada? Respecto a la posición de la Armada, que hace alusión al presidente, yo creo que es una inquietud válida. Ahora, los comandantes en jefe representan a las instituciones. Yo hago fe de lo que dice el ministro, que si la Armada no ha puesto reparo institucionalmente a esto, yo creo que no corresponde que nosotros podamos distinguir por personas. O sea, yo, frente a la duda, siempre voy a estar por la libertad económica y para que exista mayor competencia en esta industria. Por eso voy a rechazar esta indicación. En votación, entonces. En votación, la indicación número 32, página 26 del comparado. Senador Walker. Senador Van Rysselberghe. Senador Saavedra. Presidente. A favor. Ya. Rechazada, 3 votos en contra y 1 a favor. Luego, en la misma página 26 del comparado, están las indicaciones 33 y 34 de los honorables senadores señores Chaguán, Uchel y Priu, para consultar la siguiente modificación nueva en el decreto ley número 2222 de 1978, que sustituye la ley de navegación. La modificación dice lo siguiente: reemplázase el inciso primero del artículo 14 de la ley de navegación por el siguiente. Artículo 14. Para mantener enarbolado el pabellón nacional, se requiere que el capitán de la nave y el primer oficial sean chilenos. Para el resto de la dotación, el 85% a lo menos de los trabajadores de cada nave sea de nacionalidad chilena. Sí. Luego, la indicación 35 también se refiere al mismo artículo, y es del senador Van Rysselberghe, para incorporar la siguiente modificación nueva. Reemplazas el inciso primero del artículo 14 de la ley de navegación por el siguiente. Artículo 14. Para mantener enarbolado el pabellón nacional, se requiere que el capitán de la nave y el primer oficial sean chilenos. Para el resto de la dotación se exigirá que a lo menos el 85% de los trabajadores de la nave sean de nacionalidad chilena. Adelante, senador. Muchas gracias, presidente. Secretario y presidente, voy a retirar mi indicación. ¿Mm? Adelante. Sí, muy breve. La postura del Ejecutivo es mantener esto como ocurre en la actualidad, es decir, que el 100% de la tripulación tenga que ser chilena. Este es un tema, para ser bien transparente, además, que es parte de los equilibrios que promueve este proyecto. Este proyecto fue conversado con sindicatos, con armadores, y buscamos generar un diseño que nos permitiera hacer más eficiente esto, reducir los costos, reducir la huella de carbono, mejorar la logística de nuestro país, pero también lograr acuerdos amplios. Y por todo eso nosotros creemos que lo mejor es mantener el diseño actual y por tanto rechazar la indicación del presidente. Perfecto. Adelante, senador. Sí, para mantener la coherencia, efectivamente, el compromiso era no afectar los empleos, sobre todo los nacionales. Y aquí con esta se está rebajando al 85% la presencia de tripulantes chilenos. Lo que se propuso siempre, y lo que siempre dijimos acá, era que el 100% de la tripulación iba a ser chilena. Por eso lo rechazo. Además que hay un problema. Para poner tripulación extranjera hay que no solo cambiar de esta ley, hay que cambiar reglamento, hay que cambiar una serie de otras cosas, que aunque lo coloquen acá es imposible embarcar tripulante extranjero. ¿En votación o lo retiraste? No, la otra. Esta habría que... Lo que pasa es que no están presentes. ¿Votación? En votación, las indicaciones 33 y 34, página 26 y 27 del comparado. Senador Walker.
En contra. Senador Juan Rizalbergue, En contra. senador Saavedra, presidente. En contra. Entonces, las indicaciones 33 y 34 están rechazadas por unanimidad, 4-0. La 35 está retirada. Luego pasamos a la indicación 36, página 28 del comparado. Esta indicación recae en el artículo transitorio. Es de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar el artículo transitorio por el siguiente. Artículo transitorio. El reglamento del decreto ley número 3059/1979, Ley de Fomento a la Marina Mercante, debe adecuarse a las disposiciones de la presente ley dentro de un plazo máximo de 12 meses desde su publicación y ser sometido a consulta a la autoridad marítima. Respecto de esta indicación, hay una proposición de modificación que dice lo siguiente. Artículo transitorio. El reglamento del decreto ley número 3059/1979, Ley de Fomento a la Marina Mercante, debe adecuarse a las disposiciones de la presente ley y ser sometido a consulta de la autoridad marítima dentro de un plazo máximo de 12 meses desde la publicación de la misma. En la nueva redacción. Sí, gracias, presidente. Esta es una redacción de acuerdo de todos los equipos, porque efectivamente la redacción inicial nuestra era un poco ambigua y dejaba entender que la revisión de la autoridad marítima pudiese ocurrir después de los 12 meses. En esta redacción que acordaron los equipos ahora queda claro que todo el proceso tiene que ocurrir dentro de los 12 meses y por eso creemos que es un buen trabajo de los equipos técnicos. ¿En votación entonces? Entonces, se somete a votación la indicación 36 del Ejecutivo con la nueva redacción a que se dio lectura. Senador Walker. Sí, voy a votar a favor, me parece un buen acuerdo, porque de lo contrario, efectivamente, se podría entender que la entrada en vigencia de la ley queda sujeta a la condición suspensiva de una opinión de la autoridad marítima que se le da más poder que al propio Congreso Nacional y al Ejecutivo. Así que me parece bien la nueva redacción. Voto a favor. Senador Juan Rizalbergue. A favor. Senador Saavedra. A favor. Presidente. A favor. Entonces, aprobada 4-0 con modificaciones con la nueva redacción. Luego pasamos a la indicación 37, que es para agregar un artículo transitorio nuevo. Voy a dar lectura a la indicación 37, perfecto, que está en la página 29 del comparado. Esta indicación es del honorable senador señor Espinosa para incorporar el siguiente artículo transitorio nuevo. Las disposiciones contenidas en el artículo 1 de esta ley, que modifican el artículo 3 de la Ley de Fomento a la Marina Mercante, contenida en el decreto ley número 3059, y el artículo 2 de esta ley, que modifica el artículo 11 del decreto ley número 2222, que sustituye la ley de navegación, entrarán en vigencia luego de transcurridos 8 años desde la publicación de esta en el Diario Oficial para las regiones de los lagos, Aysén y Magallanes, y para los servicios que tengan origen o destino en puntos o puertos en las regiones mencionadas. ¿En votación entonces? ¿No? ¿Puedo? Sí, adelante. Permiso. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí hay dos indicaciones que son relativamente similares, que apuntan en la misma dirección respecto de la necesidad o el interés de generar una moratoria de un plazo, ojalá breve, para el sur austral. Y en ese sentido nosotros creemos que la indicación 38, una indicación que es un poco más acotada y al mismo tiempo es más breve. Y nosotros proponemos en ese sentido aprobar la 38 y rechazar la 37. La 37, la verdad, lo que busca es retrasar la entrada en vigencia de todo el proyecto de ley, considerando modificación a la ley de fomento como la ley de navegación. Esto implicaría básicamente anular el efecto del proyecto por todo el tiempo que dura el transitorio, lo cual a nosotros nos parece inaceptable. Este es un proyecto que, como bien decía el senador Walker, es un tema muy urgente y muy necesario en muchas partes del país. Considera un plazo de 8 años, lo que es completamente excesivo, y aquí recordar
que en la Cámara de Diputados, en la comisión, tuvimos una situación muy similar, en que un diputado propuso 13, otro propuso 8, al final se rechazaron las dos y quedamos con un proyecto sin ningún tipo de moratoria. Y nosotros lo que estamos proponiendo es aceptar la que viene a continuación de esta indicación, que es por 3 años. Con este transitorio que está propuesto en la indicación 37, ¿verdad? Incluso aquellas modificaciones que favorecen a la marina mercante, ¿no es cierto? Y que han sido muy, muy esperadas, también entrarían en vigencia en 8 años más tarde, lo que creemos que no tiene sentido. Finalmente, esto considera cualquier traslado desde Asia entre regiones del sur austral, lo que limita excesivamente futuras rutas que pueden surgir, por ejemplo, de hidrógeno verde. En ese sentido, nuestra sugerencia es rechazar la 37 y después aprobar la 38. La 38 con algunos cambios que vamos a explicar. Sí, están los que son acordados. Exacto, gracias. En votación la indicación 37. Pero un tongo, no te Senador Walker. Gracias, presidente. No, a ver, si el plazo fuera de 8 años, estaríamos hablando de todo un periodo de un senador, o sea, sería como dejar a todo un periodo parlamentario como interdicto de poder legislar. Y yo creo que se entiende que hay una situación especial en las regiones de los lagos, Aysén, Magallanes, la Antártida chilena, y tiene que haber soluciones distintas para situaciones distintas. Eso yo lo entiendo, pero un periodo de 3 años es suficiente en ese caso. Por lo tanto, yo voto en contra de la 37 y a favor de la 38, que es la que ha generado mayor consenso. Por eso. Estamos votando la primera. O sea, lo dije perfecto. Voto en contra de la 37 y a favor de la 38. Porque uno tiene que explicar el fundamento de lo que está haciendo. Lo dije muy bien. Senador Van Rysselberghe. Contra de la 37, ¿cierto? Senador Saavedra. Y a favor de la 38. Presidente. A favor. Ya. Entonces se rechaza por 3 votos en contra y 1 a favor. Indicación 38. La misma página 29 del comparado de los honorables senadores señores Kuchel, Moreira y Van Rysselberghe para agregar el siguiente artículo transitorio nuevo. Artículo. Lo contenido en los artículos 3, inciso 4 y 6 de esta ley entrará en vigencia para las regiones de los lagos Aysén y Magallanes y la Antártica chilena, luego de transcurrido 8 años desde la publicación de esta en el Diario Oficial. Adelante. Sí, nosotros entendemos que, aunque no es de total consenso, parte importante de los equipos de asesores han acordado ciertos cambios a esta indicación con el objeto de lograr también un acuerdo, incluyendo al Ejecutivo. Entendemos que la secretaria tiene esos cambios, pero a mí me gustaría justificar lo que estos cambios involucran. Lo primero, ya lo dijo el ministro Muñoz, la idea es quedar en 3 años. Aquí quiero recordar que si en la Cámara de Diputados se hubiera aceptado la propuesta de 3 años, que se perdió por muy poco y no en 8, probablemente la sala hubiera aceptado 3 años y ya tendríamos esa postura. Y lo que pasó es que al extremar el punto y empujarlo de 8 años, a la Cámara después, sobre todo a todo el norte y a las otras regiones, les pareció excesivo y entonces finalmente se quedó sin ninguna moratoria. Y nosotros creemos que algo de moratoria es razonable, por eso moverlo a 3 años. Lo otro es que esto en la práctica dejaría en moratoria no todo el contenido del proyecto, que también lo enfatizaba el ministro. Hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo y que son buenas a ojos de cualquier crítico, incluso son buenas para el sur austral. Entonces aquí se está planteando los números 2 y 5 del artículo primero de esta ley. Por ejemplo, tiene que ver esto con reputación y ruta de salida, ¿ya? Que son las cosas que generan más controversia, si se quiere, y que generan más temor en ese sector, y por lo tanto eso es lo que estaríamos dejando en moratoria. Y tercero, que quede claro que esto es para efectos de realizar cabotaje entre los puntos de esa región.
de esas regiones. Eso también es relevante. Entonces, con todos estos cambios, nosotros creemos que es razonable votar algo de esta naturaleza y de esa manera en los aspectos que ha habido más controversia y además atendido al hecho de que efectivamente esa zona del sur funciona mejor en el sentido de que hay más competencia, nosotros estaríamos de acuerdo con votarlo de esa manera, presidente. Perfecto. Sí, adelante. La proposición dice lo siguiente. Artículo. Las disposiciones contenidas en los números 2 y 5 del artículo 1 de esta ley, que modifican lo contenido en los artículos 3º, inciso 4 y 6 de esta ley, entrarán en vigencia para efectos de realizar cabotaje entre puntos ubicados en las regiones de los lagos Aysén y Magallanes y la Antártica chilena, luego de transcurrido 3 años desde la publicación de esta en el Diario Oficial. ¿En votación entonces? En votación la indicación 38 con la redacción. Eso significa que el resto del país, es decir, de Puerto Montt hacia el norte, entra en vigencia. Eso. Senador Walker. Sí, efectivamente, lo ha entendido bien el senador Saavedra. El resto de la región del país rige la regla general que entra en vigencia de la publicación. Así que voto a favor de esta propuesta que ha generado consenso. Senador Van Rieselberghe. Sí. Disculpe que me estaba hablando. A favor, presidente. Senador Saavedra. Perdón, a favor de la Presidente. 38. A favor. Entonces, aprobada 4-0 con modificaciones. Y queda la última indicación, que es la indicación 39 del senador Van Rieselberghe, que es para agregar un artículo transitorio nuevo que dice lo siguiente. Lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 3 de la ley sobre la excepción de reserva en la ruta de salida tendrá una entrada en vigencia gradual alcanzando un 10% de la carga al primer año, 20% al segundo año y finalmente llegando al tope del 30% de carga movilizada al tercer año desde la entrada en vigencia de la norma. Respecto de esta indicación, también hay una proposición de redacción que la voy a leer. Dice: las disposiciones contenidas en el número 2 del artículo 1 de esta ley que modifican lo contenido en el artículo 3, inciso 4 de la Ley de Fomento a la Marina Mercante, referido a la excepción de ruta de salida, tendrán una entrada en vigencia gradual alcanzando aquí está rayado, digamos, un 10% de la carga descargada al primer año y 2% desde la entrada en vigencia de norma. Sí. ¿Ya? Sí, ya. Los guarismos se modifican. El primero, que decía 10%, queda 50%, y el segundo es 100%. De la carga descargada. Adelante. Muchas gracias, presidente. La idea aquí es que habíamos aprobado, ¿verdad?, que en la ruta de salida se podía cargar hasta el 100% de lo descargado solamente. Y lo que se está planteando es una moratoria de 1 año en la cual ese porcentaje máximo a cargar sea de 50% para pasar a 100% del segundo año que esté en ejecución ya de la ley. En votación. En votación, senador Walker. A favor. Senador Van Rieselberghe. A favor. Senador Saavedra. Presidente. A favor. Aprobada 4-0 con modificaciones. Esa era la última indicación del proyecto. Terminó. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se da por terminada. Gracias.